diferencia en las nuevas indicaciones en el uso de terapia de presión negativa. Esos son mis conflictos de interés. Soy speaker de terapia de presión negativa para Closer Pharma y Faculty Advisor para Johnson & Johnson en pared abdominal. Quiero iniciar esta conferencia con esta frase del doctor Osvaldo Borraes, año 1984. Lo único que se me ocurrió fue cerrarlo con la bolsa donde estaban contenidos los sueros, un material flexible pero resistente a la mano. La famosa bolsa de Bogotá, que ha pasado múltiples países, múltiples conferencias y que ha dado pie para mucha controversia también a lo largo de todos estos años. Y cuando hablamos de una terapia de presión negativa, no solo estamos hablando de una espuma diseñada para una herida abierta. La terapia de presión negativa es una terapia no invasiva, activa, que promueve una cicatrización húmeda utilizando una presión subatmosférica de forma controlada, uniforme y localizada. Hay 3 puntos importantes en los mecanismos de acción. ¿Cómo evaluamos una terapia de presión negativa? Primero, con la contracción de la herida. ¿Qué tanta contracción de la herida produce nuestra terapia de presión negativa? Segundo, ¿qué mejoría hay en el flujo sanguíneo de ese tejido perilesional? Y por último, que eso genere una estimulación adecuada para generar tejido de granulación. Son los 3 factores predominantes de los cuales se basan todo este mecanismo de acción en cuanto a la terapia de presión negativa. Adicional a eso, vamos a tener cambios en conteo bacteriano, aclaramientos y defectos inmunológicos y formación de tejido de granulación gracias a la angiogénesis. Fíjense que ya hay muchos estudios que hablan sobre mecanismos inclusive a nivel molecular. Entonces, realmente, ¿cómo actúa una terapia de presión negativa? ¿Será que solamente ayuda a estimular un tejido y a succionar un exudado? Creo que va un poco más allá. Lo que pretende una terapia de presión negativa es generar una hipoxia y un estrés mecánico en el tejido. Secundario a esto, se activa toda una cascada inflamatoria, interleuquinas, factores de necrosis tumoral que desencadenan una respuesta a nivel celular. Dentro de las indicaciones generales de las terapias de presión negativa, yo siempre digo que toda herida abierta es susceptible de ser manejada con una terapia de presión negativa. Todo lo que necesite cubrimiento y granulación puede llegar a ser generada, puede ser una indicación de terapia de presión negativa. Heridas crónicas, agudas, traumáticas, dehiscencias, úlceras diabéticas, úlceras por presión, colgados, injertos. Y fíjense un nuevo concepto que en la última década ha venido tomando mucha fuerza. Terapia incisional, es la terapia que se coloca sobre la herida quirúrgica cerrada, que más adelante vamos a ver de qué forma funciona. Contraindicaciones, como toda terapia, también tiene contraindicaciones. Miren, las neoplasias malignas son una contraindicación. Al colocarla sobre una neoplasia maligna no tratada, puede desencadenar que este tumor maligno genere metástasis, que haya compromiso adyacente. Osteomelitis no tratada, hemorragia activa, tejido necrótico con escaras, fístulas no entéricas e inexploradas y sensibilidad a la plata. Complicaciones, sangrado, fístulas, dermatitis y retención de la espuma. Entonces, para hablar de terapia de presión negativa, he dividido en 2 esta presentación. Terapia de presión negativa en el abdomen abierto y en los tejidos blandos. En el abdomen abierto, esa es una estadística preliminar, el estudio IROA. Fíjense, lo importante de este estudio es que pretende analizar todos los factores relacionados con la indicación de un abdomen abierto. El 48% corresponde a pacientes que han presentado peritonitis, seguidos de pacientes politraumatizados en un 20% y emergencias vasculares en un 12%. Lo importante de este estudio preliminar es establecer el riesgo de complicaciones y si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, el riesgo de mortalidad es bien alto en pacientes que son llevados a abdomen abierto en los diferentes tipos de patologías. A esto es lo que apuntan
todas las alternativas de manejo, a disminuir morbimortalidad en los pacientes. Para eso se han diseñado múltiples manejos, incluido pinzas, bolsa de Bogotá, mallas, hasta llegar a la terapia de presión negativa. Entonces, nuestras primeras dudas y preguntas que tenemos en el tema de terapia de presión negativa es ¿por qué utilizar terapia de presión negativa y cuáles son las recomendaciones actuales para su uso? Hace algunos años, este es un estudio publicado en una de las instituciones donde yo trabajo, hace 6 años aproximadamente, donde utilizábamos estropajo, utilizábamos medios artesanales para generar una presión subatmosférica y manejo de los mismos. Al revisar los resultados de este estudio, una vez manejados los pacientes, nos dimos cuenta que los riesgos de complicaciones y mortalidad eran muy altos, con presencia de fístulas en pacientes que previamente no la tenían. Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar en este medio de transporte de forma segura? Podemos hacerlo, pero no sabemos si vamos a llegar. Entonces, ¿qué hay en la literatura médica y qué dice la experiencia clínica con respecto al buen uso de la terapia de presión negativa? Revisiones sistemáticas en cuanto al manejo y recomendaciones en el abdomen. Esta es una clasificación que se llama clasificación de York. Para nosotros los cirujanos es bastante importante porque nos encasilla a los pacientes en 4 grados importantes dependiendo las adherencias que tenga el intestino, qué tan contaminado esté y la presencia o no de fístulas. El grado 1, 1A es un abdomen limpio sin adherencias, el 1B es un abdomen contaminado sin adherencias y el grado 1C es un abdomen sin adherencias pero ya con presencia de fístula. El grado 2A ya comienzan a presentar fístulas, 2A es limpio, 2B es contaminado con adherencias y tipo 3, 2C, perdón, es un paciente que tiene adherencias con la presencia de una fístula. Tipo 3 son abdómenes congelados, limpios. Tipo 3B, abdomen congelado contaminado. Y ya el tipo 4 es un abdomen que está congelado con una fístula. Entonces hay unas recomendaciones generales y unas específicas. Dentro de las recomendaciones generales tenemos que una interfase para proteger los órganos debe ser evaluada y llevada a cabo para disminuir el riesgo de progresión a grado 3 y 4 y facilitar el riesgo de la pared abdominal. Fíjense que esto hace una disminución en el riesgo de fístula. Este es un paciente que tuvimos con un apósito abdominal no antiadherente que nos genera una fístula en un paciente con un abdomen congelado. Esto es clasificación tipo 4 de York. Miren lo que dicen los expertos. Dice, utilice un apósito especializado. ¿Por qué? Porque eso me va a preservar el dominio abdominal. El dominio abdominal es la capacidad que tiene el abdomen de contener sus órganos. Cuando tenemos un abdomen abierto después de 7 días es muy difícil cerrarlo, volverlo a llevar a línea media es bastante complicado. Efecto ferulizador. Esto lo comparo con todos los tejidos que tienen elasticidad. El abdomen es elástico, tiene unas propiedades mecánicas, físicas, químicas, ¿sí? Y lo que pretendemos con un sistema de presión negativo es llevar su fisiología normal. Fíjense que el uso de compresas, conocido como backpack, tiene un efecto negativo sobre el cierre de la fascia y no se contraen, o sea, no ejerce un efecto ferulizador y no preserva el dominio abdominal. Cuando lo comparamos con la bolsa de Bogotá, vemos que el sistema de presión negativa es un sistema activo, nos genera drenaje de fluidos. Esto a su vez hace un aclaramiento bacteriano con disminución de la sepsis y probablemente en la respuesta del paciente. Prevención de contaminación de la sala, disminución del edema, y eso sí que es importante en el intestino. Cuando nosotros llevamos un paciente a una anastomosis intestinal, lo que queremos es que ese paciente no tenga edema posquirúrgico,
o que si lo tiene lo podamos manejar de una forma adecuada que no nos genere fístulas. Drenaje en canister nos reduce evaporación de fluidos de forma no controlada, la pérdida de calor y la contaminación bacteriana. Y acá nos preguntamos cuál es realmente la presión adecuada para un sistema de presión negativa. Si ustedes se dan cuenta en todos los brochures y en las indicaciones de hace más de una década, colocar el número menos 125 milímetros de mercurio. Pero realmente, ¿de dónde salió ese valor? Ese valor salió de un estudio del doctor Moricuas en el año 97. Fíjense en dónde lo hizo, en porcinos. ¿Qué documentó él? Él dijo, mire, con presiones de menos 125 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo es óptimo y la formación de tejido y granulación es adecuada. Entonces dijo, esa es la presión adecuada para todos los tejidos, para esa época, año 97, y este es el estudio. Estudios posteriores con diferentes tipos de presiones documentaron cosas diferentes. Mire, inclusive presiones hasta de menos 40 milímetros de mercurio eran suficientes para producir contracción de la herida. Después de menos 80 milímetros de mercurio, los cambios en el flujo sanguíneo eran mínimos y la microdeformación de la superficie de la herida era exactamente igual entre menos 75 y menos 125 milímetros de mercurio. Entonces se comenzó a hablar de rangos de seguridad. ¿Y cuáles eran esos rangos? Menos 50, menos 150 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la recomendación actual para el abdomen? Usted no debería colocar un paciente más de este valor, menos 80 milímetros de mercurio hacia abajo. Usted debería comenzar con este valor y graduarlo hacia abajo y no hacia arriba. Sin embargo, hay una salvedad acá. Si usted tiene un paciente vulnerable, y vulnerable se refiere a pacientes con anastomosis intestinales, y ahí respondo otra duda que ha sido muy importante para todos, y es si podemos colocar o no una presión negativa sobre una anastomosis intestinal. Sí se puede, con presiones de menos 50 milímetros de mercurio. Son pacientes que ya de por sí tienen tejidos isquémicos. ¿Qué no se recomienda en este momento? Utilizar presión intermitente, no porque sea mala. El problema es que la presión intermitente tiene un encendido y un apagado. Eso hace que se desprenda el drape muy fácilmente y que nos filtre. Básicamente por eso, no por el efecto que produce sobre la granulación del paciente. Una variable puede ser, una presión variable puede ser una alternativa, es una presión ondulante donde nunca baja a cero, tiene una presión basal de menos 20 y llega nuevamente a la presión constante. Este es un paciente que tuvimos pasando revista, una paciente despierta con presiones de menos 50 milímetros de mercurio en abdomen. Si ustedes se dan cuenta, al bajar la presión a menos 80 milímetros de mercurio, es la misma paciente con menos dolor, con menos incomodidad y con los mismos resultados. Recomendaciones específicas. Dentro de las recomendaciones que hacen los expertos y bajo la literatura médica revisada, se recomienda que en manos expertas la terapia de presión negativa es primera línea para grado 1 y 2 de clasificación de York para cierre primario diferido y terapia de primera línea para decompresión en síndrome de compartimento abdominal. Ahí no hay duda. O sea, es tipo 1A de evidencia. Proporciona un cierre de cobertura parcial. Cierre temporal sin daño de la fascia, previene pérdida del dominio abdominal, favorece el drenaje de líquidos, puede llegar a normalizar el lactato y mediadores inflamatorios. Y acá hablamos de otro tema bien importante que se robó en el último congreso de cirugía una hora exacta de conferencia. Aplicación de un cierre dinámico secuencial. ¿Y a qué se refiere eso? Entonces, el cierre dinámico secuencial es un cierre que se hace de la aponeurosis. Esa es la aponeurosis del paciente. Ya sabemos que después de los 7 días es bien difícil cerrar un paciente, pero si le colocamos alguna estructura, en este caso colocamos una malla que nos ayuda a prevenir la retracción de esta fascia, junto con un sistema de presión negativa que va en contacto con las hace un sistema adecuado abdominal y lo cerramos en línea media, vamos a generar una tracción de esa fascia y probablemente ese paciente lo podamos cerrar en una segunda, tercera o cuarta intervención quirúrgica. Fíjense, no utilizamos más de 80 milímetros de mercurio.
Comparado con los demás tipos de cierres, fíjense lo siguiente, eso es terapia de presión negativa sola, terapia de presión negativa con cierre secuencial, el backpack, bueno, artificio de Burr y la Bolsa de Bogotá. Fíjense que la Bolsa de Bogotá logró un 26.6% de cierre. O sea, la mayoría de pacientes se fue con una eventración para su casa. Por el contrario, los pacientes con cierre secuencial, 81.9% de éxito en el cierre en esa misma hospitalización. Entonces, vale la pena utilizarlo y hay ya mucha evidencia clínica que lo avala. El uso de una interfase no adherente evita la progresión a grados 3 y 4, es decir, a un abdomen congelado. Ventana de cierre primario es de 7 a 10 días post-laparotomía. Cuando aplicamos un sistema incisional, y acá hablamos de otro ítem bastante importante dentro de los últimos 10 años, cuando aplicamos sistemas incisional es un sistema de terapia de presión negativa que se coloca sobre una área cerrada. ¿Y para qué lo colocamos? Para reducir tres cosas: reducción de infección del sitio operatorio, dehiscencia quirúrgica y reducción del seroma. Eso nos disminuye mortalidad en los pacientes. Pero eso tiene unas indicaciones precisas también, no es para todo tipo de pacientes. Probablemente los pacientes que más se van a beneficiar son los pacientes obesos, diabéticos, con múltiples patologías en los que ya sabemos que tienen un riesgo alto de presentar dehiscencias, pacientes de cirugía ortopédica, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, pacientes de cirugía de tórax y de cirugía cardiovascular para prevenir mediastinitis. En este punto de recomendaciones específicas vemos ya los pacientes con fístulas enteroatmosféricas. Fíjense lo siguiente, no existen métodos ideales para manejarlos. El objetivo es canalizar la fístula con bolsa de colostomía y dejar un estoma flotante con drenes. El hecho de tener un sistema de presión negativa para manejo de una fístula no implica que la va a curar. Probablemente este paciente no se vaya a curar, no se le vaya a cerrar esa fístula con una presión negativa. Se va a conducir ese tejido de granulación, se va a conducir la fístula y se va a generar tejido de granulación para conducir una fístula enteroatmosférica en una enterocutánea y posteriormente una corrección quirúrgica. La formación de tejido de granulación es favorecida por los sistemas de presión negativa. ¿Con qué fin? Con el fin de colocación de un injerto de piel posterior. Y por último, dentro de las indicaciones específicas tenemos los injertos de piel. Ya está muy documentado que una presión negativa sobre un injerto de piel ayuda a reforzarlo. Este es un documento bastante interesante, son las guías europeas de sistemas de presión negativa. Y hay algo muy importante en ellas que también corresponde a una duda, yo creo que de todos nosotros, y es cuándo empezar, cuándo cambiar y cuándo detenerse. ¿Qué dicen los expertos y qué dice esta guía? Mire, usted debería comenzar inmediatamente después de un debridamiento cuando usted tenga un abdomen abierto, en caso de que estemos manejando abdomen. ¿Cada cuánto cambiarlo? Entre 2 y 4 días. Eso tiene una razón de ser. Eso es compartido con los amortiguadores de un carro. Si usted tiene un automóvil nuevo, esos amortiguadores le van a funcionar perfecto. Después de cierto kilometraje del automóvil, ya los amortiguadores no funcionan igual. Lo mismo pasa con los apósitos de terapia de presión negativa. Tiene unas propiedades físicas, las microfibrillas se van deformando a medida que pasan las horas. Entonces, usted puede ver que esas microfibrillas estéticamente están intactas y que el sistema está funcionando, pero internamente eso ya está microdeformado. Por eso la indicación de cambiarlo en teoría a las 72 horas. Sin embargo, hacen una aclaración y es que estos son guías. Usted puede adoptarlas o dejarlas ahí, pero esa es la recomendación y la explicación del por qué. Cuando usted tiene injertos de piel,
y lo utiliza sobre los colgados puede llegar a tenerlos 5 a 7 días, pero usted debe utilizar los apósitos adecuados. Usted debe utilizar un apósito antiadherente en ese caso. Hay que tener mucha precaución con eso. En el abdomen, no existe controversia para una duración entre 10 y 14 días. Entonces acá vamos a generar un punto importante y es, si yo tengo un paciente fistulizado, probablemente el paciente que vimos en diapositivas anteriores va a durar meses para que cierre. No vamos a pretender utilizar la terapia de presión negativa por más de un mes en ese tipo de pacientes. De hecho, la recomendación es que usted la utilice por 15 días y después de eso ya complete el manejo con otras cosas de clínica de heridas. Es que esto es un engranaje en el manejo de pacientes. O sea, no es un manejo único y no vamos a pretender ni que la terapia de presión negativa cura el cáncer, ni tampoco que cierre todas las heridas. Esto va a depender de muchos factores, inclusive nutricionales y compensación de las patologías de base del paciente. Hay unas situaciones específicas que vale la pena mencionar. Mire, fístulas enteroatmosféricas son realmente un dolor de cabeza para todos nosotros y se convierten en un desafío en el manejo en nuestros consultorios y en las clínicas de heridas. Hay muchos manejos para eso. Mire, esto es el Silovac. ¿Sí? Son métodos artesanales donde utilizan jeringas recubiertas por estomadecibe, le colocan terapia de presión negativa y canalizan la fístula. Chupos de bebé, sondas, más chupos de bebé, sondas Foley, Nelaton, esto se llama terapia de chimenea VAC. Colocar sistemas de presión negativa a manera de una chimenea y todas con el mismo fin, canalizar la fístula. Este es un paciente de nosotros donde inclusive llegamos a utilizar métodos inimaginables como pimpones. Esto es un preservativo suturado a la mucosa de la fístula para proporcionar un adecuado drenaje. Este paciente tenía una solución de continuidad hacia la línea media y estaba contaminando todo ese tejido sin una adecuada granulación. Son formas de manejo recursivas y en términos de fístulas no hay una ciencia exacta, no hay una matemática fija. Fíjense este paciente, es un paciente herido por arma de fuego, llega inestable al sitio de remisión, le hace una colectomía derecha y después de eso, 2 meses después, lo intervienen para hacerle una anastomosis. A la semana tenía una fístula y al mes ya tenía 12 orificios, de los cuales eran productivos 3. Entonces, estos pacientes son un desafío. ¿Cómo se manejó ese paciente? Terapia de presión negativa, ayudado con mecanismos para disminuir la producción de esas fístulas. ¿Qué es lo importante de esto? Si ustedes se dan cuenta, se logró disminuir el área y se pudo manejar, conducir la fístula, que es lo importante. Si ustedes se dan cuenta, la piel no está tan quemada. Se logró reducir el área y claramente ese paciente se fue a una demolición para completar su manejo quirúrgico 3 meses después. Se le hizo una anastomosis, una liberación posterior de componentes, se llevó a línea media y se logró manejar el paciente. 20 días después estaba en su casa, como dato anecdótico, tuvo un tromboembolismo pulmonar, requirió UCI, pero el paciente salió para su casa de una forma adecuada. Cuando hablamos de tejidos blandos y terapia de presión negativa, vemos que en tema de presiones también la tendencia es a bajar. Mire, cuando hablamos de fasciotomías, de por sí ya son tejidos isquémicos. Si hacemos una fasciotomía es porque ese tejido ya tuvo problemas de isquemia. En esos pacientes no deberíamos utilizar más de 100 milímetros de mercurio. En términos generales, la recomendación es que en un tejido sano podemos llegar a utilizar menos 125 milímetros de mercurio sin problema, pero estos tejidos isquémicos no generan una disminución en esas presiones y debemos utilizar presiones hasta de menos 100, entre menos 50 y menos 100
milímetros de mercurio. Todo con el fin de poder proceder a un cierre primario en esos pacientes. ¿Qué pasa cuando tenemos tendón expuesto, hueso expuesto y nervios expuestos? Cuando tenemos una fractura abierta, claramente es una contraindicación de colocar un sistema de presión negativa. Debemos manejar la fractura de forma inicial y en lo posible colocar los tejidos aledaños sobre la fractura. Los tendones expuestos pueden ser susceptibles de ser manejados con presiones bajas, en promedio de menos 75 milímetros de mercurio, sobre el tendón expuesto, pero con un sistema de presión negativa antiadherente. Cosa diferente a los nervios. Los nervios son susceptibles de isquemia, contraindicación de colocar un sistema de presión negativa. Hay una alternativa que se podría utilizar y es aislar ese nervio con un drape, colocarle un drape, un papel encima, ¿sí? Para poderlo aislar, pero son alternativas. Sin embargo, el hecho de que haya un nervio expuesto corresponde a una contraindicación de colocar un sistema de presión negativa sobre la zona. Esto es un reporte de un caso de la literatura médica, un paciente de 10 años con una fractura Gustilo Anderson 3B. Fíjense la pérdida de tejido importante, abulsión del quinto artejo. Este paciente fue manejado por 10 semanas con terapia de presión negativa y después de 55 días de terapia de presión negativa tuvo una adecuada granulación y logró ser llevado a un colgajo. Lo importante de estos casos no es la parte estética, realmente la parte funcional, resultados después de un año. Eso es lo que pretendemos mejorar con todas las terapias que tenemos a nuestro alrededor. La única indicación de utilizar terapia de presión negativa a presiones altas son las fístulas linfocutáneas, que realmente son raras, 19 casos reportados a nivel mundial nada más, y usualmente son raras complicaciones de disecciones ganglionares axilares inguinales. Por lo demás, la tendencia es a bajar las presiones. ¿Qué pasa con las úlceras venosas de los miembros inferiores? Controversial. Hay mucha controversia entre manejar o no manejar con terapia de presión negativa las úlceras venosas de los miembros inferiores. Entre mayor sea el tiempo de evolución y mayor sea el tamaño, menos oportunidad de cierre va a tener ese paciente. Hay un estudio de Cochrane, 107 artículos, un poco antiguo ya del año 90 y algo, donde había una evidencia baja limitada que favoreció la terapia de presión negativa versus la compresión con apósitos locales. Y la conclusión era que la evidencia clínica era limitada para ese entonces. Hay estudios posteriores que ya, inclusive con un solo uso, generan disminución en el tamaño y profundidad de la herida, mayor cantidad de tejido de granulación y alto nivel de satisfacción. ¿Qué quiere decir esto? Que como terapia única para el manejo de una úlcera venosa, probablemente no vaya a tener tanto impacto. Pero si esto se asocia con otro tipo de manejo, cámaras hiperbáricas, bueno, todo lo que se ha hablado probablemente el día de hoy, va a generar un impacto importante sobre el resultado de ese paciente. Básicamente lo mismo. Entonces, como una conclusión, se espera que la terapia de presión negativa sea una alternativa para curación espontánea controlada luego de tratamiento etiológico fallido después de 3 a 6 meses. Sin embargo, eso va a depender del estado clínico del paciente, de su nutrición y de compensación de sus patologías. Cuando hablamos de terapia de presión negativa en la úlcera de pie diabético, hablamos de otro tipo de úlcera diferente a la úlcera venosa. Y acá sí que hay evidencia como manejo, ayudado con manejos estándar como debridamiento, cuidado local de la herida, control de la infección, compresión, mire, vendajes avanzados, factores de crecimiento, oxígeno hiperbárico, sustitutos de piel y sistema de presión negativa junto con todo el arsenal que ya hemos visto para el manejo del pie diabético. Metaanálisis donde documenta la efectividad, la costo-efectividad y la eficacia en este tipo de pacientes. Úlceras por presión. También hay alto nivel de evidencia, elimina fluido material necrótico, genera angiogénesis, mejora el suministro sanguíneo y disminuye la carga bacteriana. Pacientes de los que vemos todo el tiempo en hospitalización con traumas raquimedulares, múltiples úlceras por presión. Probablemente esos pacientes necesiten no solo de una terapia de presión negativa, probablemente necesiten
un manejo multidisciplinario con nutrición, compensación de su patología de base y probablemente un apoyo familiar importante. Terapia de presión negativa en enfisema subcutáneo. Sí, podemos manejar un enfisema subcutáneo con terapia de presión negativa, pero no en todos los casos, cuando esos enfisemas sean refractarios. Este es el caso de un paciente con politrauma, trauma de tórax, tenía neumotórax bilateral, si ustedes se dan cuenta tiene un tubo de toracostomía bilateral y una persistencia del neumotórax. El problema de esto no es la parte estética, no es ver que el paciente tiene 2 veces su tamaño. El impacto real de esto es a nivel ventilatorio y hemodinámico. ¿Qué se hace? Se hacen 2 incisiones infraclaviculares y se tuneliza un apósito que se conecta en forma de V a un sistema de presión negativa. Hay una alternativa para esto, es realizar una incisión, tunelizar en tejido celular subcutáneo, dejar los apósitos y conectarlos a sensatragia y al equipo de presión negativa. ¿Esto qué efecto ejerce? Lo que les mencionaba, más que la parte estética es realmente el impacto sobre las variables hemodinámicas y ventilatorias del paciente. Esto sucede después de 24 horas y hacia las 72 horas la mayoría de pacientes de este estudio lograron ser extubados. Hablamos también de terapia de presión negativa a nivel endoscópico. Fíjense estos reportes de literatura donde muestran manejo con Endovac. Este es el recto del paciente bajo una anastomosis rectal baja y una fístula. Se puede manejar una fístula con este sistema de presión negativa a nivel endoscópico. De igual forma, pacientes que son llevados a necrosectomía, imagínense el contexto de un paciente con un abdomen congelado y que presente que necesitemos un drenaje transgástrico. Podemos introducir a través de esófago la terapia de presión negativa y llegar hasta el absceso y de esta forma poderlo drenar. En cuanto a la parte de cirugía vascular, también hemos tenido una duda siempre. ¿Será posible colocar un sistema de drenaje de presión negativa sobre un vaso expuesto, sobre una anastomosis vascular? Esa es la respuesta, mire, sí, pero a esta presión. Usted no debería utilizar presiones altas y tampoco debería utilizar apósitos no antiadherentes. Cuando yo les hablo de apósito antiadherente, estoy hablando de los apósitos blancos de los sistemas de presión negativa. Esos son los apósitos antiadherentes. Cada casa comercial tiene un nombre diferente. Entonces son los apósitos blancos. Tasa de preservación de injertos 83 a 100%, sin hemorragias mayores al utilizar terapia de presión negativa sobre las anastomosis. Y también existe la técnica Endovac sobre la parte vascular. Este es el caso de un paciente al que se hizo técnica de Endovac sobre un injerto, sobre un parche porcino que presentó una infección del sitio operatorio. Se colocó, esta es la pierna izquierda, se colocó por vía femoral derecha y eso hizo un puente para que no se dañara el injerto. Entonces, vemos cómo la terapia de presión negativa tiene un sinnúmero de aplicaciones y cada vez que nosotros revisamos la literatura, vemos cambios no solo en el tipo de presión, sino en la forma de colocación y en la indicación real de este tipo de terapia. No todos los pacientes son candidatos para
todas las terapias de presión negativa. Debemos individualizar los casos por separado para ofrecerle el mejor manejo posible a cada uno de nuestros pacientes. Por último, mencionarles este tipo de pacientes que nos vemos enfrentados a manejar todo el tiempo, pacientes con fascitis necrotizante. Ese es un paciente que presentó esta alteración en 24 horas. Fíjense la necrosis de todo el tejido, se le hizo un debridamiento y colocación de sistema de presión negativa. Para este caso utilizamos un, eh, un método de manejo a nivel rectal que se llama Flexisil, que nos mejoró y nos aisló la parte rectoanal de la herida para poder proporcionar una adecuada cicatrización. 20 días después se logró reducir el diámetro de la herida, inclusive cerró el paciente en esa hospitalización sin la necesidad de colgajos. Esta es otra paciente, después después de estar montando caballo, tuvo esta lesión con una evolución de 18 horas. Debridamiento extenso hasta la mitad inferior del abdomen, requiere una colostomía derivativa, uso de terapia de presión negativa, se encuentra hospitalizada todavía, pero esta paciente, este tipo de pacientes tiene una mortalidad muy alta. Nosotros pretendemos no solo manejar la herida, sino poder tener una paciente viva. La paciente todavía está en plan de injerto, pero ha mejorado muchísimo, ya salió de la unidad de cuidado intensivo y la tenemos en hospitalización para que cirugía plástica, hacer en conjunto con cirugía plástica un manejo con injertos. De igual forma, pacientes con exposición, que quedan con exposición testicular, apósitos antiadherentes, presiones bajas, tejidos isquémicos, susceptibles de manejo por terapia de presión negativa. Esta es una paciente que estaba en su finca, presentó un trauma en miembro inferior derecho, tuvo algo que se llama síndrome de Morel-Lavallée. Es un desprendimiento del tejido celular subcutáneo y genera a los 15 días esta úlcera necrótica. Requirió un debridamiento por cirugía plástica, terapia de presión negativa domiciliaria. 18 días después de iniciar la terapia y cerca del mes se logró epitelizar completamente esa herida. Fue bastante rápido el cierre de la paciente junto con aportes nutricionales adecuados. Fasciotomías en miembros superiores y quise traerles este cuadro, ese es el triángulo de evaluación de la herida, donde tenemos el lecho de la herida, la piel perilesional y los bordes. ¿Qué es importante este cuadro? Lo quise extrapolar también para terapia de presión negativa. ¿Por qué? Porque no solamente vemos una herida, sino que vemos un paciente completo y no podemos tener un adecuado manejo sin un estado nutricional adecuado y sin la corrección de las patologías de base. Por último, mencionarles que no debemos adaptar los pacientes a una técnica fija. Probablemente debemos utilizar todos los recursos y todos los métodos de manejo y diferentes técnicas para el manejo de cada uno de los pacientes. Definitivamente la prevención es el mejor manejo de nuestros pacientes. Prevenir es mejor que controlar y manejar una herida ya instaurada. Les agradezco mucho por haberme escuchado en esta charla y espero que tengamos muchos conceptos nuevos en cuanto a la terapia de presión negativa y muchas dudas también para poder
seguir investigando y seguir aportando un granito más a todo este conocimiento en ustedes. Muchas gracias.